Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanas y hermanos, en el evangelista San Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12, el Señor refiere un tema sumamente importante para esta realidad. Una realidad que preocupa porque se han disparado los divorcios. Hay parejas que ya no se entienden, no se comprenden, incluso por cualquier bobada están separándose. Y por supuesto, ¿quiénes sufren? Los niños, las niñas. Los hijos son los que tienen que pagar los platos rotos prácticamente. Hay parejas que lamentablemente no luchan por su hogar, claro. Hay personas que les toca cónyuges muy difíciles, muy complicados, incluso que pueden llegar a ser materia de nulidad matrimonial. Pero no siempre sucede eso. Hay muchas veces que las parejas se casaron por lo católico, pero se olvidaron de lo espiritual y ahí se metió el demonio, porque el demonio siempre buscará dividir hogares católicos. Casados por los católicos será prácticamente el blanco para el demonio, separarlos y por supuesto al haber división reina el pecado. Por esto hay que seguir luchando, hermanas y hermanos, hay que pedir a las parejas que oren, que no se aparten de Dios, porque ellos tienen una gran responsabilidad como padres, como madres y sobre todo como esposos. Y es muy clave que no pierdan los detalles. Eso es muy bonito para que el hogar se mantenga como debe ser. El Señor es abordado por unos fariseos para ponerlo a prueba, dice el texto, y le preguntan, ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Jesús refiere pues lo que ya ha presentado en el libro de Génesis, que Dios los hizo hombre y mujer. Seamos muy claros en esto. Si queremos llamar a una unión matrimonio, el Evangelio y la Sagrada Escritura en general no se puede cambiar. Así nos volvamos personas modernas, no podemos cambiar. Acá dice el texto claramente, los hizo hombre y mujer. Y ellos abandonan a su padre y a su madre, es decir, le da autoridad al esposo y a la esposa. Por eso a veces cuando los papás se meten más de la cuenta en un matrimonio, entonces el suegro o la suegra comienzan a generar trastornos y varios hogares se han separado incluso porque intervenían mucho el papá, la mamá del novio o la novia o los hermanos. Por eso tenemos que ser muy respetuosos con eso, que ellos son los que tienen que tomar las decisiones y tienen que hablar mutuamente de las cosas y no estar dependiendo tanto del papá o la mamá para decirle a su pareja si hace o no se hace. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el mismo Señor en su palabra está dándoles herramientas de autoridad para la pareja, para que ellos tomen la decisión y puedan seguir adelante. Se una a su mujer y los dos se hagan una sola carne, es decir, una sola forma de pensar, un mismo proyecto. A pesar de que ellos piensen tan distinto, tienen que renunciar a sus gustos para pensar en su pareja y así los dos llegar a ser una sola carne, un solo proyecto, una sola vida, una sola lucha, en fin, todo lo que tenga que ver para seguir adelante. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne, lo vuelve y lo repite. O sea, la pareja se casa y ya no tienen por qué estar pensando distinto los dos, tienen que llegar a acuerdos. No es que el esposo impone o no es que la esposa impone. Siempre se ha tenido la mentalidad patriarcal que es el hombre quien manda en la casa, tanto que antiguamente se colocaba el nombre de la mujer y de tal persona, es decir, el apellido de su pareja. Hoy en día ha cambiado eso, pero ¿esto a qué se refiere? De que no es que el hombre tenga que estar sintiéndose que es la cabeza de hogar y tiene que estar mandando y haciendo lo que él quiere, no. En este momento tenemos que ver, porque tiene que haber una cabeza en un hogar, en una familia. Siempre tiene que haber, como hay una cabeza en una empresa, como hay una cabeza en la iglesia, como hay una cabeza en una junta, siempre tiene que haber una persona que dirige. Entonces, ¿quién debe ser o quién puede ser la cabeza del hogar, de esa familia? El esposo o la esposa que tengan más testimonio. Y ellos mismos son los que deciden quién es la persona más responsable, más testimonio, quién tiene más autoridad autónoma prácticamente, que tenga esa capacidad de dirigir
y acompañar un hogar, y para eso se requiere testimonio. Por eso no podemos decir que la cabeza tenga que ser o el esposo o la esposa, porque eso es muy relativo. Pero durante mucho tiempo se pensó que era el hombre y él hacía y deshacía, y esto no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, porque cuando Jesús le dice así, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no le separe la infidelidad, que no le separe lo económico, que no le separe los comentarios, que no le separe las familias egoístas. Entonces ellos replican, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separe? O sea, de ella. Jesús le responde algo muy claro. Moisés permitió separarse de su mujer, de sus mujeres, a causa de la dureza de su corazón. Es porque existían dos opciones y era una escuela Latza, que era la que por cualquier cosa le daba acta de repudio a la esposa, por cualquier cosa. Y la otra, que es la del Deuteronomio, que es una ley un tanto más rigurosa, que solamente cuando la mujer le era infiel podía darle acta de repudio. Pero la Latza, que era la que más prevalecía, que por cualquier cosa, por cualquier bobada, el hombre le podía dar acta de repudio. Entonces, ¿qué hacía con eso? Sometía a la mujer. ¿Por qué la sometía? Porque una mujer que se le diera acta de repudio tenía que volver avergonzada donde el papá. Y el papá recibir una hija repudiada era lo peor. O sea, lo que sufría una mujer cuando era repudiada por su esposo. Eso era terrible. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer terminaba siendo sometida. Y Jesús, aquí hay un detalle importante. La mujer que hoy en día tanto dice, ¿por qué Jesús escogió hombres apóstoles? Bueno, primero, que también tenga en cuenta que Él escogió mujeres discípulos, y eran más las mujeres discípulos que los hombres. Pero otro aspecto importante, aquí Jesús está actuando mediante un pensamiento revolucionario defendiendo a la mujer, porque Él sabía que si la mujer tenía esa suerte de que su pareja mantenía ese pensamiento laxo de darle acta de repudio por cualquier cosa, ella terminaba siendo sometida allá en la casa con todo el maltrato por ser repudiada. Entonces tenían que someterse a lo que él dijera, a lo que él pensara. En suma, prácticamente diríamos que las mujeres eran esclavas del esposo. Jesús es quien pone ese pensamiento revolucionario de que no puede ser así. Esto es un dato sumamente importante para que las mujeres lo tengan en cuenta. Dice Jesús, les digo que quien se divorcia a su mujer, si no es en caso de concubinato y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, que también esta persona tanto la lleva a que ella se equivoque o él también se equivoca. Pero los discípulos le dicen, si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. ¿Y por qué no dicen, y si esa era la condición de la mujer con el hombre, más vale no casarse? ¿Sí se dan cuenta el pensamiento tan machista? Pero Jesús dice algo muy bonito, no todos pueden con esto, solamente aquellos que reciben tal don. Podemos decirlo en otras palabras, no todo hombre es un macho o un varón para atender a una mujer como ella se lo merece. No todo hombre es tan macho y tan varón para tenerla bien cuidada, bien consentida, bien tratada. No todo hombre tiene esa capacidad. Más bien, existen hombres que las tratan como cualquier cosa. Piensan que son cualquier cosa y ese pensamiento hace rato tenía que haberse cambiado. Jesús trató a la mujer con una ternura única y es la misma manera que un seguidor de Cristo debe también serlo. Ser una persona que quiera, que acompañe, que se preocupe por su esposa. Como aquel papá que le decía a los hijos, cuidadito me levanta la voz a su mamá. Esos hombres son los machos que valen la pena. Son esos hombres que se preocupan cómo deleitar a su mujer con detalles, con actitudes, con expresiones de cariño, con gestos que ellas se sientan bien honradas y bien consentidas. Todo esto es lo que está presentando Jesús, pero nosotros nos damos cuenta que Jesús dice, no todos pueden con esto. Les queda grande sacar adelante un hogar. Aquellos hombres cobardes que les queda grande sacar unos hijos y dejan a su esposa tirada porque piensan que no son capaces de sacar adelante un hijo o una hija. No todos son capaces de ser tan machos
de valorar a una mujer como ella se lo merece, ¿no? Y sabemos muy bien que no hay nada más cobarde en este mundo aquel hombre que le pega a una mujer. ¿Por qué es capaz de pegarle a una mujer? Porque cree que no es capaz de enfrentarse a otro hombre, que tiene la misma fuerza física, digámoslo así. Entonces podemos ver que el hombre que es capaz de maltratar tanto física como psicológicamente a una mujer es el hombre más cobarde. Es el hombre que no tiene, por supuesto, esa valentía y se mete con alguien que no tiene esa capacidad. Son de esos hombres bajos que el Señor mismo dijo, no todos pueden con esto. Y termina pues diciendo el Señor que hay algunos que se hicieron, digámoslo así, célibes porque quisieron, otros por cuestión de salud, otros porque el reino de los cielos así lo quiso. Entonces, hermanas y hermanos, hoy en esta reflexión invito a las parejas que se preocupen mucho por su hogar, por su esposa, ámenla, consiéntanla, preocúpense por ella, sigan siendo ese hogar bonito, ese hogar católico que dé ejemplo a los demás, y un hogar que esté bajo esas condiciones va a ser un hogar feliz y hará feliz a sus hijos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.